Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a un nuevo programa de Dijeron del Islam. Hoy nos sumergiremos en el inconsciente colectivo, en el mundo imaginal. ¿Qué es todo esto? Hoy hablaremos del eminente psicólogo y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung y la relación de su pensamiento y teorías con el Islam. Carl Gustav Jung nació en el cantón de Turgovia, en la parte germanoparlante de Suiza, aunque se crió en Basilea, en el mismo país. Su padre era un pastor luterano, lo que hizo que el fenómeno religioso no le fuese extraño a lo largo de su vida. También hay un hecho muy poco conocido que nos da ya algunos indicios sobre su futura relación con el pensamiento del Islam. Su padre se licenció en lenguas orientales y su trabajo de fin de carrera consistió en la traducción y edición de la versión en lengua árabe del Cantar de los Cantares de la Biblia, lo cual nos muestra que tenía un razonable conocimiento de esta lengua. Además, un estudio publicado por el teólogo católico brasileño y estudioso de las religiones comparadas, Marcos Fleury de Oliveira, afirma que Jung leyó el Corán de la biblioteca de su padre en 1914. Estudió medicina en Suiza y aunque tuvo la tentación de dedicarse a la medicina interna, al caer en sus manos un manual de psiquiatría, descubrió que esta era la especialidad médica a la que se dedicaría, movido además por su interés por lo espiritual y lo oculto. En 1920, sin embargo, hubo otra experiencia que, debido a su intensidad y trascendencia, merece que nos detengamos en ella. Ya para entonces ejercía la psiquiatría en Zúrich. En ese año, Jung viajó acompañado de unos amigos por el norte de África. Esto derivó en el establecimiento por parte de nuestro personaje de su primer contacto con las culturas musulmanas, cuya religión ya conocía. En su libro autobiográfico, publicado póstumamente, Memorias, Sueños, Reflexiones, el psiquiatra refiere este viaje como una de las experiencias más intensas que tuvo. Lo más llamativo es que, entre las expectativas que le generó este viaje, estaba la de que el contacto con esa cultura completamente diferente le granjeara la comprensión de algunos aspectos de la psique europea. Consideró también que en la conjunción entre Europa y el Magreb se podían reconocer importantes aspectos del inconsciente colectivo. A su regreso de otro viaje por la misma región, Jung comenzó a promover y participar activamente en el llamado Círculo Eranos, en el que, hasta el día de hoy, se reúnen periódicamente científicos de diversas disciplinas, entre ellas el orientalismo y las religiones comparadas. Entre ellos se podía encontrar a los orientalistas franceses Henri Corbin y Louis Massignon. Este último presentó en 1930 la resurrección en el mundo maometano, a lo que Jung respondió con su ensayo sobre la resurrección, en el que analiza todo un capítulo del Corán, la Sura 18, llamada de la caverna. Tal y como afirma de Oliveira, como podemos ver, los puntos de conexión de Jung con el Islam no son tan raros ni tan extraños, y podríamos decir, sin exagerar, que el mundo musulmán formaba parte de su repertorio social e intelectual. Sin embargo, hay un pensador musulmán, concretamente, del ámbito del misticismo islámico, cuyo pensamiento representa el punto de encuentro más estrecho y firme entre el pensamiento junguiano y el Islam. Se trata de Muhyiddin ibn Arabi, místico islámico andalusí y considerado unánimemente como el mayor exponente de esta materia. Ibn Arabi hablaba de la existencia de un Dios trascendente, indefinible e incomprensible, sin embargo con el cual, a través del adecuado sistema dialéctico, se puede llegar a conectar de alguna manera.
Vincula al ser humano con el cosmos, con lo sensible e inteligible, de forma que se establece un diálogo dual que recuerda estrechamente al pensamiento de Jung. La psicología analítica de Jung se encuentra con Ibn Arabi especialmente en el concepto acuñado por Henri Corbin de mundo imaginal. Según Corbin, Ibn Arabi desarrolló una verdadera ciencia de la imaginación como instrumento clave en el aprendizaje espiritual. Este sería un territorio entre dos mundos, el mundo inteligible y el mundo sensible. Ibn Arabi postula que la imaginación es un mundo independiente, en la línea de lo que Freud y Jung llamaron autonomía del plano inconsciente psíquico. El andalusí, además, interpreta como expresión figurada del límite de ambos mundos el pasaje corálico de precisamente la sura de la caverna. En su Aleya 60, donde se menciona la confluencia entre dos mares, en cuya búsqueda sale Moisés antes de encontrar al personaje de Al-Hidr. Esta vasta realidad que Ibn Arabi llama Barzakh, lo que podría traducirse aproximadamente como limbo, coincide en una amplia medida con el concepto de inconsciente colectivo que está presente en la psicología analítica de Jung. En definitiva, tanto místicos como psicoanalistas, afirma de Oliveira, enfrentan los misterios del alma humana y estudian su fenomenología. Obviamente, en este programa no podemos analizar en toda su profundidad todas las implicaciones entre el Islam místico y la psicología analítica de Jung. Sin embargo, esperamos que al menos sirva como acicate para que nuestros espectadores se acerquen a esta apasionante cuestión. Como muestra este extracto del ensayo sobre el Renacimiento. Si un grupo considerable de personas está unido e identificado entre sí por un estado mental particular, la experiencia de transformación resultante solo tiene un parecido muy remoto con la experiencia de la transformación individual. Una experiencia grupal tiene lugar en un nivel de conciencia más bajo que la experiencia de un individuo. Esto se debe al hecho de que, cuando muchas personas se reúnen con la intención de compartir una emoción común, la psique total emerge del grupo. Sirva como reflexión final que la constatación de los puntos de encuentro que Jung encontró entre el pensamiento y la cultura musulmana muestran cuán compatibles y complementarios son el Oriente y el Occidente, el Islam y nuestra cultura, desde sus fundamentos más íntimos y profundos, más allá de las circunstancias sociopolíticas de cada momento histórico. Carl Jung supo verlo, supo considerar el pensamiento musulmán como una parte inspiradora esencial de su pensamiento analítico, pero, sobre todo, fue capaz de ver en el Islam una fuerza mística transformadora del ser humano en su integridad, desde lo más hondo de su espíritu, constituyendo una capacidad de cambio desde nuestra parte imaginaria más inconsciente hacia el mundo exterior y sensible. Nos despedimos hasta el próximo programa de Dijeron del Islam, que podrán seguir, como ya saben, en Faro Televisión. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.